Bueno chicos, vamos a empezar a explicar el tema 10, que es la participación de los trabajadores en la empresa, ¿vale? Para eso vamos a conocer una serie de conceptos de lo que es la libertad sindical, la representación de los sindicatos, convenios colectivos y otros, y lo vamos a ir explicando punto por punto, ¿vale? Bueno, en principio lo que hay que decir, perdón, es que la libertad sindical empieza más o menos en lo que es el Estado español en 1977, exactamente porque antes estaban prohibidos los sindicatos. Con el franquismo, pues la dictadura estaban prohibidos y fue el año 1977 cuando se reconocieron legalmente, ¿vale? Antes estaban prohibidos, incluso no se permitía ni pertenecer, eran clandestinos se llamaba, ¿no? Entonces, luego se recogió después, en el año 1978, ya en la Constitución, como un derecho fundamental. Está en el artículo 28 de la Constitución. Y esa libertad sindical, como veis aquí, pues tiene como dos posibilidades o dos vertientes. Una, que es la de que tenga un carácter positivo, en el sentido de que se permite afiliarse y darse de baja a cualquier sindicato, incluso fundar y crear sindicatos, siempre legales. Evidentemente estamos hablando de la legalidad. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, en un sindicato del crimen, no confundáis, la palabra sindicato siempre está relacionada con trabajadores, en el buen sentido de la palabra. Y hay una libertad sindical negativa que es el derecho a no afiliarse y tampoco es obligatorio pertenecer al sindicato. Por tanto, comprende tanto la libertad de afiliarse, que sería positiva, como de no afiliarse, que sería negativa. Nadie nos puede obligar a pertenecer a un sindicato porque no es obligatorio, es voluntario. Ahora, eso sí, suele ser recomendable porque los sindicatos son organizaciones que defienden a los trabajadores y siempre te pueden ayudar. Entonces, bueno, debido a eso, a que existen las dos posibilidades, pues hay como dos modelos de representar a los trabajadores. Uno que se llama la representación unitaria, que es la que representa a todos los compañeros, a todos los trabajadores que trabajan en una empresa y que está formada por lo que se llaman delegados de personal y comité de empresa. A ver, es lo mismo, lo único que esto es delegados de personal, se le llama a los representantes de los trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores, que después veremos cuántos son, y el comité de empresa se llama a los representantes de los trabajadores que están en empresas de más de 50 trabajadores. Tanto, si una empresa tiene más de 50 trabajadores, tendrá comité de empresa. Si una empresa tiene menos de 50 trabajadores, tendrá delegados de personal, ¿vale? Se eligen a través de los compañeros en unas elecciones que se hacen cada 4 años, pues como unas elecciones para política. Hay una mesa electoral, entonces pueden votar uno y otro. Ahora lo vamos a ver después, que lo vamos a explicar, ¿vale? Y otra forma de representación, esta sería la unitaria, la que hemos explicado antes. Y otra es se llama la representación sindical, que estos son los delegados sindicales y las secciones que tienen cada sindicato dentro de la empresa. Por tanto, un sindicato puede tener una sección sindical que es pues una parte de los compañeros que los han sido votados tienen allí para recopilar información, para poner tablones de denuncias, y estos son delegados sindicales que eligen los sindicatos, no os confundáis. Tanto, lo que se elige en las elecciones sindicales es lo de arriba, los delegados de personal y el comité de empresa. Y luego cada sindicato, una vez que sale elegido, puede tener unos delegados que son personas del sindicato que tienen la delegación, es decir, que tienen potestades para actuar en nombre del sindicato, para cobrar nóminas, para informar a los compañeros y demás dentro de cada empresa. Vamos a ver ahora lo que son las elecciones y los representantes cómo salen. A ver, para lo que es la primera opción, que es la representación unitaria, para todos, fijaros que siempre hay unas elecciones generales en las cuales en principio se pueden presentar todos los trabajadores que sean mayores de 18 años y que tengan una antigüedad al menos de 6 meses. Por tanto, si una persona no tiene una antigüedad de 6 meses, no podría presentarse. Ahora bien, sí que pueden votar todos los que tengan más de 16 años. Ya sabéis que se puede empezar a trabajar con 16 años, con permiso paterno o emancipado, y que tengan al menos un mínimo de un mes trabajando. Luego, para votar se necesita un mínimo de 16 años con un mes de antigüedad, y para ser elegido, es decir, para presentarse de candidato, hay que tener 18 años como mínimo y 6 meses de antigüedad. La mesa electoral la constituye el presidente más antiguo y luego hay dos vocales, que suelen ser el más joven y el más mayor, y hay una mesa electoral por cada 250 trabajadores. Luego, en las empresas que tienen comité de empresa, que hemos dicho que son las empresas que tienen más de 50 trabajadores, pues se crean dos colegios electorales, uno para técnicos administrativos y otro para operarios y trabajadores cualificados y no cualificados. Es decir, que hay como dos mesas electorales distintas, ¿vale? Siempre que la empresa tenga más de 50. Si no tiene 50, solamente habría una, para todos.
¿vale? Los delegados de personal ya hemos dicho que es para empresas que tienen menos de 50 y se elige entre 1 u 3. Ahora lo veremos después en una tablita. Y las listas para comité de empresas suelen ser de sistema de listas cerradas y las de delegado personal se llaman de listas abiertas. A ver, voy a explicar un poco esto. Una lista cerrada es la que se presenta ya hecha. Es decir, vosotros cuando vais, por ejemplo, a votar, si alguno habéis votado ya lo sabréis, se vota un partido, por ejemplo, pero trae un número ya, cada uno tiene un puesto, el primero, el 2, el 3, el 4. Tú no puedes votar a que está el número 8, a lo mejor es tu vecino y te gusta porque es un hombre buena gente y tal, pero tú a él no lo votas. Si votas a un sindicato o a un partido, tú votas al que va el primero de la lista, que es el primero que va a salir votado. Por tanto, eso es una lista cerrada cuando no se puede modificar y ya está hecha por los partidos o por los sindicatos. En este caso estamos hablando de sindicatos. Sin embargo, los delegados de personal, como son empresas pequeñas de menos de 50 y hay que elegir entre 1 o 3, ahí sí se ponen los nombres de los 3 candidatos y tú puedes elegir a uno. Es más democrático, diríamos, porque sí que puedes elegir al compañero que tú quieras. En las otras que son para más los sindicatos de grandes empresas de más de 50 y demás, ya vienen las listas cerradas y no se puede votar al que tú quieras de la lista. Sino tú votas al sindicato y sale según el orden que ellos han puesto. Esa es la diferencia entre una lista cerrada y una lista abierta. Y luego los votos hay que tener en cuenta también que dice la ley que los sindicatos que saquen o los representantes de los trabajadores que saquen menos del 5% de los votos no tienen representación. Entonces se desecha, esos votos no se cuentan. Eso es para evitar que haya poquitos votos, muchos sindicatos muy pequeñitos, porque entonces se dispersan los votos. Por tanto, y una cosa importante, como es para todos los trabajadores, aquí se pueden presentar tanto sindicatos como trabajadores que se unan, creen una asociación de trabajadores y se presenten con una candidatura independiente. Estas candidaturas independientes necesitan avalarlas con el triple de firmas de los puestos que hay que cubrir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa tiene, por ejemplo, 35 trabajadores. Si os fijáis, cuando hay delegado de personal en esta diapositiva, hasta 10 trabajadores no es obligatorio tener nadie. Por ejemplo, una cafetería con 7 o 8 trabajadores no tiene obligación de tener ningún delegado ni ningún representante. Pero a partir de 11 trabajadores y hasta 30 sí que es obligatorio tener un delegado de personal. Y entre 31 y 49 es obligatorio tener 3 delegados. Estos se eligen en las mesas, como hemos dicho. Entonces, he dicho antes, una empresa con 35 trabajadores. ¿Cuántos representantes tendrá? Con 35, como está entre 31 y 49, tendrá 3 delegados. Por tanto, una candidatura independiente, que es lo que estamos viendo aquí, una candidatura independiente que quiera presentarse a las elecciones. Para presentarse tiene que presentar unos avales, que se llama de firma, que estén avalados, por el triple de los puestos que van a cubrir o que van a ocupar. Por tanto, como hemos dicho que en esa empresa eran 3 los delegados, porque tenían 35, habría que presentar 9 firmas, ¿vale? El triple es multiplicar por 3. Si hubiera sido 1, pues serían 3 firmas. Si necesitamos 3 para cubrirte, serían 9. Y así, ¿vale? Si fuera ya del comité de empresa, pues habría que multiplicar estas cantidades por 3. Toda esta de la derecha, ¿vale? Entonces, siempre, es decir, lo que nos tiene que quedar claro es que los trabajadores se pueden presentar independientemente de los sindicatos. Pueden crear ellos una asociación y presentarse sin estar sindicados a ningún sindicato reconocido. Ya sabéis, los sindicatos suelen ser UGT, Comisiones Obreras, USO, en fin, hay muchos, ¿no? CGT, en enfermería está el SACSE, en sanidad, en fin, hay muchos sindicatos. Bueno, pero también se pueden presentar los trabajadores sin pertenecer a ningún sindicato, ¿vale? Bueno, y este cuadro también es importante porque ya hemos dicho que, acordaros, la diferencia entre el delegado de personal y comité de empresa es que la empresa tenga menos de 50 o más de 50. Si tiene menos de 50 serían delegados de personal, que es lo que hemos dicho aquí, que se necesita hasta 10 no hay, de 11 a 31, de 31 a 49 hay 3, y a partir de 50 trabajadores ya empieza a subir. Se llama comité de empresa, es obligatorio también en todos los centros que exista comité de empresa y habría 5 representantes de las empresas que tengan entre 50 y 100 trabajadores. En las empresas que tengan entre 101 y 250, 9. Entre 251 y 500, 13. Y así va subiendo, si os fijáis, de 4 en 4, va subiendo hasta que llegamos a 1000. A partir de 1000, si hay más de 1000 trabajadores, que esto ya sería una empresa muy grande,
pues se añadirían 2 por cada 1000. Entonces, por ejemplo, una empresa que tenga 2500, vamos a suponer que una empresa tendría hasta 1021. Y ahora, de 1000 a 2000 serían 2 más, 23, y de 2000 a 3000, 2 más, serían 25, porque como hemos dicho que eran 2500, si está en medio, pues sería 2 más. Así es como se hace el cálculo de los miembros de representantes que tienen los comités de empresa. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir ahora con... Bueno, hay otros comités, se llaman comités conjuntos. Los comités de empresa, entonces hemos dicho que son los representantes de los trabajadores que tienen las empresas con más de 50 trabajadores. Luego hay otros comités que se llaman conjuntos, por ejemplo, que son los que están en centros de trabajo de la misma provincia o en pueblos limítrofes o municipios limítrofes que le tocan. Si cada uno de ellos tiene menos de 50 y suma entre todos esa cifra. Es decir, vamos a suponer que los Mercadona, hay dos Mercadona, un Mercadona en Nerja y otro Mercadona en Las Muñecas. Fijaros que son dos pueblos de distintas provincias, pero se tocan. Entonces resulta que a lo mejor en el Mercadona de Nerja hay 35 trabajadores y en el de Las Muñecas hay 25. Cada uno por su cuenta no llega a 50. Pero si entre los dos se juntan, sumarían 35 y 25, sumarían 60, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ya pasarían de 50. Entonces podrían crear un comité conjunto, ¿vale? Y entonces ya tendrían derecho, al ser 55, a tener 5 representantes, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? 5 representantes de... A ver si me sale la diapositiva. ¿Veis? Como ya serían entre 50 y 100, tendría 5 miembros el comité. Pero ha salido por eso, porque se han juntado los dos. Por eso se llama conjunto, porque como cada uno por su cuenta no llega a 50, pero si se juntan, pues pueden crear uno conjunto. O por ejemplo en la comarca de Antequera, vamos a suponer que en Mollina hay un Mercadona, en otro pueblo de Antequera hay dos, en el otro... Y cada uno tiene menos de 50. Si se juntan todos, pues a lo mejor juntan 100 trabajadores o 120 en total entre todos los pueblos de la comarca, pues pueden hacer un comité conjunto de la comarca de Antequera de comité de empresas de mercado. Así sería como se hace para cuando hay menos de 50 y quieren juntarse. Luego hay otro comité intercentro, bueno, esto se hace para grandes centros, por ejemplo, esto es para los que tienen más de 50, pero hay más de un comité en cada provincia, por ejemplo, esto sería para los Carrefour. Carrefour que tiene, por ejemplo, el Carrefour Rosaleda, tiene a lo mejor 80 trabajadores. El Carrefour Los Patios tiene 75. El Carrefour Alameda, otro 80. El Carrefour Rincón de la Victoria, otro. Entre todos pasan 50, pero como son de la misma empresa, pueden hacer uno intercentros, que es juntándose todos y hacen un comité, diríamos, superior al comité de empresa, pero diríamos de la misma empresa, porque se han juntado comités de empresa todos con más de 50 y aquí ya hay unas características especiales que tienen que tener un máximo de 13 miembros y demás, pero tampoco vamos a profundizar en esto porque no es, digamos, como que no lo vamos a exigir. Pero que sepáis que existe comités conjuntos, cuando hay menos de 50 y se juntan y suman más de 50 entre todos. Intercentro es cuando hay varios que pasan todos de 50 y crean uno entre todos los centros. Y el comité de empresa europeo es para cuando la empresa tiene un mínimo de 100 trabajadores y trabaja en países de la Unión Europea. ¿Vale? Vamos a dejar este aquí, después seguimos con otro vídeo. Venga, un saludo.